La contingencia va más allá de los titulares. Son las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Ya, para conversar de esta reforma de pensiones, nosotros acá en la radio decidimos tener gente de distintas posiciones, pro, contra, menos pro, menos contra, da lo mismo, y vamos, pero no se agota en un día esta conversación, viene para largo. Hoy día vamos a conversar con Cecilia Cifuentes. Cecilia es directora del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes y representó a la UDI en la mesa técnica de pensiones, perdón. Cecilia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchos saludos a todos los auditores. Oye, Cecilia, a ver, tú participaste en la mesa técnica. ¿Te sientes representada por la propuesta o no? Sí, en un porcentaje importante están recogidos la mayoría de los elementos que planteamos, no todos, pero sí, la mayoría está ahí como parte de este acuerdo. Ya, y en tu sector, no solo en tu sector, sino también en el oficialismo, hay opiniones encontradas, lo que revela que es un acuerdo, porque si todos estuviesen de acuerdo no sería un acuerdo. Pero en tu efectivamente. Claro, tú en tu sector, por ejemplo, yo hablé con Bernardo Fonten y más no le gustó que le gustó por temas como el famoso préstamo y la cotización adicional que podría perjudicar el mercado del trabajo. ¿Cómo ves tú esas opiniones? A ver, mira, planteemos por lo menos, y tengo que decir que todavía alcancé recién a leer las indicaciones un poco en diagonal. No he tenido tiempo para leerlas en profundidad. Pero a mí me parece, y en esta discusión sobre el préstamo, que es bien relevante, si es préstamo, es reparto, sí. Yo creo que tal como está planteado en las indicaciones, esto es un préstamo de los cotizantes a un fondo estatal y que después se devuelve a tasas de interés de mercado. Y en ese sentido, aquí hay un punto que a mi juicio es bien relevante. Si los cotizantes ponen recursos para financiar mejoras de pensiones actuales, a cambio de esos recursos van a recibir un instrumento financiero que plantea que esos recursos se les van a devolver. O sea, ellos tienen un activo ahí. Y esto, para explicarlo bien, claro, tienen un activo financiero que tiene un valor de mercado. Y por lo tanto, y aquí está la parte que yo creo que a lo mejor queda un poco confusa en la explicación, si es un activo para los cotizantes, tiene que ser un pasivo para este fondo del Estado, y por lo tanto es un pasivo para el Estado a mi juicio. Ya, perfecto. Pasivo entonces, que se reconoce por el Estado, que eso es lo importante. Es un pasivo que se reconoce por el Estado. Entonces aquí está todo este tema. ¿Qué impacto tiene esto en la deuda pública? Están ciertas aprehensiones, por ejemplo, que señaló la senadora Jimena Rincón respecto a la devolución del préstamo. Y ese es un tema bien central, creo yo, porque tal como está diseñado, este es un préstamo que se devuelve. ¿Y a quién le estoy prestando? Al Estado de Chile. Entonces la pregunta relevante ¿es solvente el Estado de Chile? Y yo tengo que decir que tengo mis dudas al respecto. Pero no por la reforma de pensiones. La reforma de pensiones es una reforma cara, pero nosotros tenemos un problema de deterioro de la sostenibilidad fiscal en la última década bien importante. Entonces yo creo que un primer punto para que esta reforma efectivamente cumpla con lo que está planteando, tenemos que preocuparnos de la sostenibilidad fiscal, y yo creo entonces que es necesario que nos hagamos cargo del problema del gasto público, de la ineficiencia del gasto, para efectivamente este Estado pueda responder a los cotizantes que le van a prestar plata. Claro, aquí ese es un primer punto. Perdón, debería ser un mix entre preocuparse por la eficiencia del Estado y preocuparse por el crecimiento, porque esto, si hay crecimiento, se puede pagar, pero un estado de bienestar no se puede pagar sin crecimiento. Ese apuntas exactamente al otro punto clave que yo iba a mencionar, porque eso no solo, claro, el crecimiento no solo es necesario para que esto sea viable para el Estado, es también para la otra aprehensión que tú me señalabas respecto a los efectos en el mercado laboral. Y aquí hay que aclarar que la cotización no aumenta en 8 puntos o en 8,5 puntos, porque hay un componente que ya se está pagando por parte de los empleadores, que es el seguro invalidez y sobrevivencia, claro, que es 1.5. que cuesta, claro, entre 1.5 y 2 puntos, porque bueno, ahí hay un tema que hay que rediseñar, en serio, porque eso tiene un costo variable, tiene incentivos bastante perversos, pero cuesta entre 1,5 y 2. Entonces tenemos en el neto un aumento de cotización de 7 puntos. Yo comparto que es un aumento importante, que en una economía creciendo no tiene mucho impacto si se hace gradual, en una economía estancada sí tiene impacto.
Entonces ahí viene el otro desafío. Si nosotros queremos que esta reforma de pensiones no genere impactos adversos, tenemos que preocuparnos del crecimiento económico. Como tú muy bien decías, ese es un tema clave. Y yo ayer planteaba en una entrevista, todos los caminos nos llevan a Roma. Aquí todas las políticas nos llevan a la necesidad de que este país vuelva a crecer, algo que para este gobierno al inicio no era tema, y ahora yo creo que se está enfrentando con la realidad que cualquier cosa que quiera hacer necesita un país creciendo, necesita una economía dinámica, si no tiene efectos negativos. Claro, cualquier crisis económica uno tiende a pensar que el Estado no va a poder ser quizá eficiente a la hora de devolver el préstamo, pensando, este préstamo dura hasta 30 años, ¿no es cierto? Después de los 30 años, el 6% ya directo va a cotización individual, si no me equivoco, ¿no? Así es. Esto es un préstamo transitorio. ¿Y por qué se plantea de esa forma? Porque se supone que las personas que ya empiecen a jubilar en 30 años más ya van a estar cotizando por una tasa bastante más alta y por lo tanto van a tener mejores pensiones y no van a requerir este préstamo. Ojo que aquí también está la deuda pendiente de la edad de jubilación. Claro, y lo otro es que estoy pensando en la gente que tiene 30 años hoy día o 35, esa es la gente que, no, ni siquiera, los de 20 y tantos van a alcanzar a recibir el 6% de cotización individual completo, pero toda esa generación vamos a tener que aportar más tiempo, menos tiempo, de acuerdo a la edad, para este préstamo. O sea, para este préstamo, pero como contrapartida, tú deberías tener en tu cuenta un bono de este fondo que se compromete a devolverte esos recursos. O sea, en teoría, si el fondo se devuelve, y por eso es importante el tema de la sostenibilidad fiscal aquí, tú vas a estar de todas maneras teniendo este 6% para financiar tu propia pensión. Ya, y yo porque te lo van a devolver. Ya, y en mis cuentas, por ejemplo, AFP, que yo las reviso, tengo mi cuenta 2, mi cuenta individual, debería salir este préstamo. ¿Cuánto es el activo que tengo ahí y cuánto va aumentando mes a mes? Mira, ahí hay un tema que hay que diseñar bien, es un tema a lo mejor desde el punto de vista técnico financiero un poco complejo, en qué forma se reconoce en tu fondo, si va a ser un fondo aparte de tu, o si va a estar dentro. Ahí hay algunas complicaciones, porque en el resto del fondo uno tiene cuotas, no tiene instrumentos, tiene cuotas de un fondo. Y esto ya sería un instrumento, entonces a lo mejor ahí uno tendría que diseñar como una contabilidad paralela de los cotizantes respecto que es como el seguro que son cesantía, acreedores, ¿no?, de este fondo. Como el seguro de cesantía, que uno no lo tiene en las cuentas individuales, sino que más bien es otro fondo. El seguro de cesantía no, si uno lo tiene en cuentas individuales también. No, pero digo, no está en la AFP. Uno no lo revisa. Claro, no está en la AFP. No, o sea, aquí no es tanta la diferencia. Esto es ahorro, de alguna forma son instrumentos financieros que son parte de tu ahorro para pensión. Pero este es un instrumento que tiene algunas características distintas a otros instrumentos que tú tienes en tu fondo de pensiones, que son instrumentos que se están lanzando en el mercado normalmente. Y aquí yo creo que faltan a lo mejor algunos detalles que definir bien, si esto se va a poder transar. Al parecer se registraría en el Depósito Central de Valores como para que tenga toda la certeza jurídica requerida. Yo creo que aquí hay temas que hay que afinar un poco más. Digo, para los afiliados es importante saber cuánta plata tenemos ahí, porque también esa plata va en el cálculo de cuando me jubile, este es mi fondo que voy a tener. Y esa plata debería devolverme al Estado cuando yo jubile a los 65, 70. Claro, decir, y más o menos tener claro, si tengo 55 en los próximos 10 años, cuánto el monto de esa plata va a programarme, dividirla por todos los años que me quedan. Claro. Y otro punto importante, que esto es heredable. Ese es súper importante porque eso hace ver que el fondo es individual, pues si no fuera heredable vendrían las dudas. Lo que tú le prestas a los jubilados actuales es este instrumento financiero que genera derecho a herencia si tú falleces antes de que te lo puedan devolver. Lo que yo entendí, y como te digo, lo leí un poco en diagonal, en el momento de la devolución se devuelve en un número bastante grande de cuotas. Entonces no se devuelve todo inmediatamente, se devuelve en cuotas, y por lo tanto si tú falleces antes de que te hayan devuelto todo, lo que queda es para tus herederos. Sí, ahora, Cecilia, este tema del fondo, cuando uno escucha fondo, por culpa creo que del retiro de la AFP, cuestión que era prácticamente imposible que se hiciera, pero se hizo por una crisis, uno tiende a pensar que en el futuro, ¿por qué no podría haber 3 COVID más como está el mundo?
Y no existe la tentación, o lo que uno sospecha, es que el Estado siempre tenga ese fondo para echar mano por coyuntura, como pasó con el COVID y el retiro de los fondos de pensiones. Claro, uno quisiera eliminar ese temor, pero eliminar ese temor depende de que mejoremos la política en Chile, de que no sigamos vulnerando la Constitución. Seguimos vulnerándola. Ahora estamos con un tema constitucional bastante. Ojalá que se respete la Constitución esta vez, porque esas son las señales que necesitamos los ciudadanos para tener certeza en este tipo de política. Necesariamente cuando uno habla de temas de seguridad social, está incorporando plazos muy largos de compromisos, de deuda. Entonces, un sistema de seguridad social, para ser sustentable, para ser creíble, para generar la tranquilidad en las personas respecto a sus ahorros, necesita un sistema político que funcione bien. Claro, en uno tenga que haya confianza. Así es, y tenemos un problema ahí. Yo estoy contigo en esto. No hemos recuperado todavía la confianza que nos generaron la política de los retiros. Yo fui súper contraria a esa política siempre, y una de las razones principales era por esto, porque daña la certeza jurídica, porque tú haces una política para solucionar el corto plazo, pero te saltas las normas para hacerlo. Y eso genera un tema que uno dice, bueno, y si se las saltaron antes, lo que tú dices, Sí, ¿por qué no se las van a saltar después? Bueno, ese costo, el costo de los retiros no solo era la inflación de corto plazo, es un costo mucho más permanente. Hoy estamos conversando con Cecilia Cifuentes, representante de la UBI en la Mesa Técnica de Pensión. Hay un sinfín de cosas por tratar, pero estoy tratando de centrarme en las cuestiones que más le afectan el bolsillo a las personas, ¿no es cierto? El tema del préstamo, ¿quién lo va a recaudar? De mi sueldo, van a sacar una parte de mi sueldo, va a estar esto en la cartola de mi sueldo, y alguien se va a llevar ese 1.5 de préstamo, y alguien tiene que recaudar esa plata y además administrarla. ¿Quién va a ser ese alguien? ¿La AFP o un ente estatal? Claro, la recaudan las AFP probablemente a través de Previred, y esto yo me imagino que opera a través de que la AFP lo traspase a este fondo que se crea. El fondo tiene que entregarle a la AFP el respaldo de eso, el instrumento financiero que se crea, que es la creencia del cotizante respecto a este fondo, y el fondo administra y paga los beneficios. Aquí hay un punto que es importante, y yo diría que una de las cosas que a mí no me gustó tanto del acuerdo, yo la insistí mucho en la mesa y finalmente no se recogió, porque claro, aquí los beneficios hay que pagarlos, o sea, las garantías por años cotizados, una vez que se apruebe esta ley va a haber que empezar a pagarle a los jubilados la garantía, y la cotización aumenta en forma muy gradual. Entonces la plata no alcanza, como quien dice, en el corto plazo. Y ahí es donde al inicio se sacan recursos del Fondo de Reserva de Pensiones para pagar esto. Ahora, uno de los aspectos que a mí no me gustó es que yo consideraba que desde el momento 1 en que la cotización el primer año aumenta 1%, parte de eso tenía que ir directamente a las cuentas de capitalización individual y solo una parte ir a este fondo. Lo insistí mucho, la verdad, y finalmente no se toma eso, y solo recién al tercer año empiezan a depositarse recursos directamente en las cuentas de capitalización individual. A mí me gustaría que esto se revisara, porque seguimos privilegiando mucho la mirada de corto plazo como país. Oye, Cecilia, y eso es preocupante. Sí, ¿qué va a pasar con la gente que tiene 60 años hoy día, que está a puertas de jubilar, los que quieren jubilar a los 65? Porque como todo esto es gradual, esa gente va a quedar con la situación congelada, porque si le van a sacar un año para el préstamo, no va a alcanzar la capitalización individual, porque también es paulatina. Ahí hay un enredo en la transición, ¿o no? Claro, pero esa persona va a recibir la garantía, si es que cotizó los años que se exigen. Ya, que son 13 años, ese acuerdo se digo, porque ustedes querían 20 en caso de los hombres, ¿no es cierto? Eso sigue siendo así, 20 para los hombres. Eso. Nosotros habíamos planteado 15 para las mujeres, pero subiendo a 20. Y quiero explicar esto, porque aquí no se trata de que uno diga, no, es que somos más egoístas y queremos... Lo que pasa es que aquí es súper relevante, la principal causa de las bajas pensiones es que la gente cotiza poco. Esa es lejos la principal causa. Entonces uno tiene que diseñar un sistema que genere incentivos a cotizar, porque
Eso es lo principal que necesitamos para el componente contributivo. Tiene que ser un componente del que las personas se benefician solo si contribuyen. Si del componente contributivo nosotros sacamos recursos para darle a personas que no contribuyen mucho, que contribuyen 5 años, por ejemplo, que es nada, 5 años de cotización es nada, empezamos a generar el incentivo de aquí es mejor no cotizar, porque me gano la garantía por años cotizados y tengo la PGU. ¿Para qué cotizar? Y ahí el tema nace desfinanciado entonces, porque lo único que vamos a tener es una economía completamente informal. Entonces tiene un motivo súper relevante esto de exigir hartos años. No es un tema de, no, es que quiero beneficiar a un grupito chico. Yo quiero crear un buen sistema de pensiones. Sí, el riesgo de todo esto, como, bueno, hay incentivos buenos o perversos, y los incentivos buenos o perversos se ven en las conductas que tomen las personas frente a estos incentivos en el futuro, que son impredecibles, se pueden algo, pero uno tiende a pensar acá que puede expandirse la informalidad, porque hay mucha gente que no quiere que el 8.5 de su sueldo vaya a una cotización, porque necesita consumo presente en el fondo. Así es, y ese es un riesgo de esta reforma, y siempre se sabía que si subíamos la cotización podíamos tener ese efecto colateral negativo. Hubiera sido, y a lo mejor todavía es posible incluirlo dentro de las indicaciones cuando se discutan en particular, que este aumento de tasa de cotización tenga algún tipo de vinculación con lo que está pasando con la tasa de informalidad laboral, de tal forma que si uno ve que esta tasa de informalidad está subiendo, revisemos la gradualidad. Y aquí este problema no lo vamos a tener si logramos que este país vuelva a crecer. O sea, si el gobierno se preocupa de la permisología, de aprobar proyectos, de dejar de ponerle trabas por todos lados a los que quieren desarrollar proyectos, esto es una locura cuando uno entra al detalle. Y la casuística es infinita, de personas que llevan 1 año esperando para poder abrir sus negocios. Sí, y porque la permisología no los deja. O sea, aquí hay una locura dentro de cómo está funcionando el Estado en esta materia. Tenemos un ejército de funcionarios públicos trabando el desarrollo. No sé, eso claro, crecimiento sin crecimiento no se pueden pagar el seguro social, las pensiones, así que quizá la buena noticia, viendo el vaso lleno, es que esto obliga a la política de cierta manera de fomentar el crecimiento. Ahora no sé si los diputados y los senadores tienen claro eso, sobre todo los diputados. Bueno, hay que tratar de explicarlo, porque yo estoy completamente de acuerdo contigo. Esto nos pone más presión todavía en la necesidad de volver a crecer. Y al final, bueno, esto de que todos los caminos llevan a Roma, un país si quiere pagar buenas pensiones tiene que crecer. Cecilia, si no, imposible. Cecilia, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que tenga un excelente jueves. Igualmente tú, y muchos saludos nuevamente a los auditores.